¿Qué harías si llegaras puntual y descubrieras que te citaron solo para pagarlo todo? Llegué a la hora exacta que mi hija me indicó. Ni un minuto antes ni uno después. 71 años viviendo con relojes me enseñaron a no llegar tarde. Por eso cuando crucé la puerta del restaurante en Polanco y vi la mesa llena de platos vacíos, supe de inmediato que algo estaba mal. No quedaba comida. Solo copas a medio terminar, servilletas arrugadas y una cuenta doblada esperando a que le fieta a alguien. Ese alguien era yo. María Fernanda fue la primera en verme. Alzó la vista, sonrió y soltó una risa breve, de esas que no nacen del humor, sino de la certeza. ¿Llegaste tarde?, dijo. Bueno, ni modo. ¿Pagas la cuenta, sí? Alrededor de la mesa hubo murmullos contenidos. Iván, mi yerno, ni siquiera intentó disimular. Se recargó en su silla, me miró de arriba abajo y añadió con un tono ligero, casi amable. Sigues tan despistada como siempre, Brenda. Despistada. Así me llamaban desde hacía años, como si ese adjetivo explicara por qué siempre terminaba pagando, cediendo, resolviendo, como si fuera una casualidad y no una costumbre cuidadosamente cultivada. Me acerqué despacio a la mesa. Nadie se levantó. Nadie ofreció una silla. La cuenta seguía ahí abierta, visible como una orden silenciosa. Pude sentir cómo esperaban mi reacción. El gesto automático. La disculpa. La mano buscando la cartera. En lugar de eso saqué mi teléfono. Revisé el mensaje de mi hija. La hora estaba clara. No había confusión posible. Yo no había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando me dijeron. Y entonces lo entendí con una claridad que dolía más que la burla. No me habían invitado a cenar. Me habían citado para cerrar la noche. Para pagarla. María Fernanda seguía observándome con esa expresión tranquila de quien cree tener el control. Iván tomó un sorbo de vino y apartó la mirada como si todo ya estuviera decidido. No discutí. No levanté la voz. Tampoco me defendí. Durante años cada una de esas reacciones había servido para lo mismo, confirmar el papel que me asignaron. Respiré hondo y levanté la mano. Disculpe, dije con voz firme. ¿Podría venir el gerente, por favor? La risa de mi hija se apagó apenas un segundo. Fue breve, pero la vi. Iván frunció el ceño. Alguien más carraspeó incómodo. Mientras esperábamos, me quedé de pie con las manos tranquilas, sintiendo algo nuevo asentarse en el pecho. No era rabia, tampoco miedo. Era una certeza serena. Esa noche no iba quizá a terminar como ellos pensaban. Cuando el gerente se acercó a la mesa y pronunció mi nombre con respeto, comprendí que aquella simple llamada no era un gesto menor. Era el primer paso para recuperar algo que había entregado durante demasiado tiempo, sin darme cuenta. Y mientras todos aguardaban una explicación, yo supe que el control acababa de cambiar de manos. Mientras el gerente se alejaba a buscar la información de la reserva, abrí el teléfono con la calma de quien ya no duda de sí misma. El mensaje seguía ahí intacto como una prueba silenciosa. María Fernanda había escrito la hora con claridad. La leí otra vez, palabra por palabra, sin prisas. No había margen para confusiones. Yo no me había equivocado. «Mamá, no exageres», dijo mi hija inclinándose hacia Iván. «Fue solo una confusión». Iván no respondió de inmediato. Observó la mesa, la cuenta a mí. Luego sonrió, esa sonrisa que siempre aparecía cuando creía que la situación estaba bajo control. «Ya sabes cómo es», comentó dirigiéndose al resto. «Brenda se pone nerviosa y se confunde». No me defendí. Guardé el teléfono y levanté la vista. Alrededor las miradas no eran de sorpresa, eran de expectativa. Claudia, la madre de Iván, evitó mirarme y acomodó su bolso como si el asunto no le incumbiera. Un primo carraspeó. Nadie dijo nada para detener la escena. No me confundí, dije con suavidad. Llegué a la hora que me indicaron. María Fernanda soltó una risa breve. «Bueno, mamá, no hagamos un drama. Siempre pagas tú. No es la primera vez». La frase cayó como un sello. No era una petición.
Era una afirmación. Iván asintió satisfecho. Exacto. Así funciona. Mejor ya cierra la cuenta y vámonos. Así funciona. Esa fue la confirmación que necesitaba. No era una improvisación. Era una costumbre repetida, practicada, aceptada por todos. Recordé otras mesas, otros momentos, otras sonrisas parecidas. Siempre el mismo final. Siempre yo resolviendo. Me quedé de pie sin moverme. La cuenta seguía abierta. El silencio se estiró un poco más de lo cómodo. ¿Te sientes bien?, preguntó Iván con una amabilidad calculada. No vayas a ponerte sensible ahora. Estoy perfectamente, respondí. Solo estoy revisando algo. Claudia levantó por fin la mirada. Brenda, querida, no te lo tomes a mal. Somos familia. Estas cosas pasan. Familia. La palabra que siempre justificaba todo. María Fernanda cruzó los brazos impaciente. Mamá, no hagas esto aquí. No seas así. No seas así. Como si hubiera una forma correcta de aceptar la burla. Como si mi papel estuviera escrito y yo me hubiera salido del guión. Así como pregunté, ¿de pie mientras deciden por mí? Iván dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. No empieces, Brenda. Siempre haces lo mismo. Lo miré con atención. Siempre. Esa palabra también tenía peso. No dije, siempre hago lo que esperan. Hoy no. Las miradas se cruzaron. Un gesto rápido de mi hija hacia su suegra. Un movimiento casi imperceptible de Iván, negando con la cabeza. Fue entonces cuando lo vi con claridad. No solo sabían que yo pagaría. Contaban con ello. Habían calculado el momento, la risa, el comentario. La hora falsa no era un error. Era parte del espectáculo. El gerente ya viene, anunció María Fernanda intentando recuperar el control. Seguro todo se arregla. Eso espero, respondí. Porque esta vez no voy a arreglarlo yo. El tono de mi voz no subió. No hizo falta. Iván me observó como si intentara reconocer a alguien nuevo. Claudia apretó los labios. La cuenta seguía sin cerrarse. Cuando el gerente regresó hacia la mesa, supe que aquella certeza que se había formado dentro de mí ya no se iba a mover. No había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando quisieron. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Mauricio Beltrán se acercó con paso firme y una cortesía medida. No necesitó presentarse. El respeto con el que me miró bastó para entender que había leído mi nombre antes de llegar. Buenas noches, dijo. ¿En qué puedo ayudarle? ¿María Fernanda? Habló primero apurándose a sonreír. No es nada, Mauricio. Solo un malentendido con los horarios. Iván asintió como si el asunto ya estuviera resuelto. Sí fue confusión. Nada grave. Levanté la mano con calma. Mauricio, dije solo. Necesito una confirmación. ¿A qué hora reservaron esta mesa? El gerente no dudó. A las 6 de la tarde. El silencio cayó de golpe. María Fernanda parpadeó. Iván apretó la mandíbula. Claudia enderezó la espalda incómoda. 6, repitió mi hija, forzando una risa. Debe haber un error. Mauricio negó con la cabeza. No, señora. La reserva está registrada a esa hora y el grupo llegó puntual. Respiré hondo. ¿Y a qué hora me indicaron a mí que llegara el gerente? Consultó la tableta sin apartar la vista por mucho tiempo. A las 8:30 de la noche. Iván chasqueó la lengua. Eso no prueba nada, dijo. Seguro fue una confusión de mensajes. No respondí. No lo fue. María Fernanda me lanzó una mirada rápida, casi suplicante. Mamá, ya basta. Estás exagerando delante de todos. No estoy exagerando. Dije. Estoy preguntando. Mauricio levantó ligeramente la mano pidiendo espacio. Hay algo más que debo mencionar, añadió con voz neutra. En el sistema aparece una nota interna asociada a esta reserva. La sonrisa de mi hija se tensó. ¿Qué nota? El gerente leyó con cuidado. Indica que se le avisara si usted después del inicio de la cena. Iván se incorporó en su silla. ¿Después? ¿Después de qué?
Después de que el servicio principal hubiera terminado, respondió Mauricio. Es una instrucción específica. Claudia dejó escapar un suspiro corto. Nadie más habló. Yo sentí cómo el peso de la escena cambiaba de lugar alejándose de mí. «¿Eso es habitual?», pregunté. No, dijo el gerente. No es lo común. María Fernanda se apresuró a intervenir. Eso no significa nada. Tal vez alguien se equivocó al escribirla. Mauricio la miró sin dureza, pero sin ceder. La nota fue ingresada por quien hizo la reserva. Iván abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mesa ya no parecía tan segura. La cuenta seguía abierta intacta como un testigo incómodo. Entonces dije, «Queda claro que no llegué tarde». «¿Queda claro?», respondió Mauricio. La palabra claro se quedó flotando. Nadie se rió. Nadie me pidió que pagara. María Fernanda evitó mi mirada. Iván tomó su copa, la dejó de nuevo sin beber. «Gracias», le dije al gerente. Eso era todo. Mauricio asintió y dio un paso atrás, pero no se fue del todo. Permaneció cerca, atento, como si entendiera que la noche aún no había terminado. Me senté por primera vez desde que había llegado. No para acomodarme, sino para firmar mi lugar. Sentí una quietud nueva, una que no dependía de la aprobación de nadie en esa mesa. La burla había quedado expuesta, la hora falsa también. Y mientras el silencio se estiraba, supe que el siguiente movimiento ya no les pertenecía. La cuenta quedó en el centro de la mesa como una provocación silenciosa. Nadie la tocó. Nadie la cerró. Todos esperaban el mismo gesto de siempre, mi mano, buscando la cartera. La disculpa automática, el final previsible. No lo hice. María Fernanda rompió el silencio con una risa nerviosa. «Bueno, ya quedó claro que no llegaste tarde», dijo. «Fue una broma. Ya no pasa nada». Iván asintió de inmediato. «Exacto. No hagamos esto más grande de lo que es». Me incliné apenas hacia adelante y miré la cuenta. Leí los conceptos con calma. Entradas, platos principales, botellas. El total estaba escrito con números pequeños, como si así doliera menos. No era una cantidad menor. Era una suma pensada para alguien que no iba a sentarse a comer. «No voy a pagar», dije. La frase fue corta, limpia. No dejaba espacio para interpretaciones. Claudia se removió en su silla. Iván soltó una risa seca. «Vamos, Brenda», dijo. «Siempre pagas. No empieces ahora». Justamente por eso respondí. «Porque siempre pago». María Fernanda frunció el ceño. «Mamá, no seas dramática. Nadie te obligó a venir. Tú me citaste», dije, «a una hora que no correspondía». «Fue una confusión», insistió. «Ya quedó claro». No, dije. Quedó claro que fue intencional. Iván apoyó los codos en la mesa. «¿De verdad vas a hacer un escándalo por esto?» «No es un escándalo», respondí. «Es un límite». La palabra pareció incomodarlos más que cualquier reproche. Claudia intervino con un tono conciliador. «Brenda, querida, no vale la pena arruinar la noche por dinero. Somos familia». «Precisamente», dije. «Por eso no voy a pagar una cena a la que no fui invitada». El silencio volvió a caer. El mesero se acercó, dudó un segundo y se detuvo a unos pasos atento. La cuenta seguía abierta. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Iván ya sin sonrisa. «Que cada quien pague lo que consumió», respondí. «¿Cómo corresponde?». María Fernanda negó con la cabeza. «Eso es ridículo. Nunca hacemos eso». «Hoy sí», dije. Iván apretó los labios. «No tienes por qué humillarnos así». «No los estoy humillando», respondí. «Estoy dejando de humillarme yo». María Fernanda se levantó un poco de la silla exasperada. «Mamá, baja la voz». «No he levantado la voz», dije. «He cambiado la respuesta». El mesero se acercó por fin. «¿Desean dividir la cuenta?», preguntó con cautela. «Sí», respondí. «Por favor». Iván lo miró como si no creyera lo que estaba escuchando. «Espera», dijo. «Esto se puede arreglar». «No así», respondí. «No como antes». María Fernanda buscó mi mirada esta vez sin burla. «Mamá, no hagas esto. Hablamos luego».
Luego siempre llega tarde, dije. Como yo hoy, Claudia suspiró. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. Yo sí respondí. Solo tardé en aceptarlo. El mesero asintió y se retiró con la cuenta. Iván se recostó en la silla visiblemente molesto. María Fernanda se quedó de pie unos segundos sin saber qué decir y volvió a sentarse. Yo me acomodé en la silla con tranquilidad. No había ganado nada aún, pero por primera vez en mucho tiempo tampoco había perdido. La noche seguía en curso y por primera vez el final ya no estaba decidido por costumbre. Siempre ha sido así, dijo Iván sin mirarme. Te haces un lío por nada. María Fernanda asintió. Desde niña, mamá. Te pierdes, te confundes, dramatizas. La palabra volvió a caer con la misma ligereza de siempre, despistada. No la levanté del suelo de inmediato. La dejé ahí entre nosotros para verla como era. Un rótulo útil. Una excusa. No nací despistada, dije. Me llamaron así. Iván soltó una risa corta. ¿Y ahora también vas a negar eso? No lo niego, respondí. Lo explico. Me apoyé en el respaldo de la silla. El mesero no había regresado aún. Nadie tenía prisa. El silencio por primera vez jugaba a mi favor. Durante años continué cada vez que algo salía mal para ustedes. La explicación era la misma. Brenda se confundió. Brenda entendió mal. Brenda llegó tarde. María Fernanda rodó los ojos. Mamá, no empieces con discursos. No es un discurso, dije. Es una costumbre. Iván cruzó los brazos. Siempre estás exagerando. Eso también lo aprendí. Respondí. Cuando no convenía escucharme, exageraba. Cuando no convenía devolverme dinero, era un olvido. Cuando no convenía agradecer, era normal. Claudia intervino con una sonrisa tensa. Brenda, nadie aquí te ha faltado al respeto. Llamar a alguien despistada durante años, dije, es una forma muy cómoda de faltarle al respeto sin asumirlo. María Fernanda se inclinó hacia adelante. Te hemos dicho así porque te queremos. Es cariño. El cariño no se usa para justificar abusos. Respondí. Se usa para cuidar. Iván golpeó suavemente la mesa con los dedos. Abusos es una palabra muy fuerte. Lo es, dije. Por eso la uso ahora y no antes. Recordé cuántas veces ese rótulo había servido para cerrar conversaciones, para no devolver préstamos, para tomar decisiones por mí, para reírse cuando yo intentaba poner límites. Nadie necesitó levantar la voz. Bastó con repetir la etiqueta. ¿Sabes cuándo empezó de verdad?, le dije a mi hija. Cuando te diste cuenta de que si todos creían que yo me equivocaba, nadie te cuestionaba y a ti. María Fernanda abrió la boca, pero no respondió. Iván evitó mirarme. No fue solo una palabra, continué. Fue una herramienta. Con ella mechesas me empujaron a pagar cuentas, a prestar dinero, a callar. Y yo lo permití porque creí que así te cuidaba. Claudia suspiró. Esto ya es demasiado personal para hacerlo aquí. Aquí empezó, respondí. Aquí lo termino. Iván negó con la cabeza. Siempre tienes que hacerlo todo más difícil. No dije, solo dejé de hacerlo fácil para ustedes. Me llevé la mano al bolso y la dejé allí sin abrirlo. No saqué nada. No necesitaba pruebas en papel para saber quién había sido todo este tiempo. Nunca fui despistada. Dije con calma. Fui paciente. Y confundieron paciencia con debilidad. María Fernanda bajó la mirada. No era mi intención hacerte sentir así. Las intenciones no cambian los hechos, respondí. Las decisiones sí. El mesero regresó con una expresión prudente. ¿Cómo desean proceder? ¿Cómo corresponde? Dije. Cada quien se hará cargo de lo suyo. Iván exhaló con fastidio. No puedo creer que estemos aquí por una palabra. No estamos aquí por una palabra. Respondí. Estamos aquí porque esa palabra les dio permiso durante años. Me acomodé en la silla con una serenidad que no había sentido antes. No estaba reclamando el pasado. Estaba recuperando mi nombre. Y con él, algo que había dejado en manos ajenas demasiado tiempo. Antes de que me llamaran despistada, dije fui muchas otras cosas.
Iván levantó la vista sorprendido por el tono. María Fernanda permaneció en silencio. No necesitaba permiso para hablar de mí. Trabajé más de 40 años, continué. No porque me gustara presumirlo, sino porque me gustaba cumplir. Empecé joven cuando aún no era madre, y mi apellido no era una excusa para nadie. Llegaba temprano, me iba tarde. Aprendí a no fallar, porque fallar costaba. Claudia me observó con atención por primera vez. No sabía eso, murmuró. No preguntaste, respondí. Nadie lo hizo. Recordé el día en que enviudé. No lo narré como tragedia. Lo dije como dato. Cuando tu padre murió, le dije a mi hija, yo no tuve tiempo de caerme. Tenía que pagar la casa, los estudios, la vida que seguía avanzando, aunque yo no estuviera lista. María Fernanda apretó los labios. Yo era una niña. Lo sé, dije. Por eso no te hice cargo de nada. Me hice cargo yo. Iván intervino con un gesto escéptico. Pero eso no tiene que ver con ahora. Tiene que ver con todo, respondí. Porque la mujer que te sentó a esta mesa no apareció de la nada. Se construyó con disciplina. Respiré hondo y seguí. Ahorré cuando pude. Invertí cuando aprendí. No fue suerte. Fue constancia. Mientras otros salían, yo trabajaba. Mientras otros pedían, yo calculaba. Así logré estabilidad. María Fernanda me miró confundida. Nunca hablaste de eso. Porque no necesitaba validación, dije. Me bastaba con saber que estabas bien. Iván bajó la voz. Entonces, ¿por qué siempre parecías tan ausente? Porque estaba cansada, respondí. Y porque confundiste silencio con vacío. Claudia se acomodó en la silla. Brenda, nadie niega que hiciste sacrificios. No busco que los nieguen, dije. Busco que los respeten. Me incliné un poco hacia María Fernanda. Todo lo que hice fue por ti. No para que me debieras nada. Para que no te faltara. Pero ese amor no incluía convertirme en respaldo eterno para decisiones que no me correspondían. Mi hija tragó saliva. Yo pensé que no te molestaba ayudar. Ayudar no molesta. Respondí. Ser usada sí. Iván intentó suavizar el momento. Tal vez nunca lo vimos así. Eso también es una decisión, dije. No mirar. Hablé de los años sin dramatismo. De cómo aprendí a separar cuentas, a prever imprevistos, a decir que no cuando hacía falta. Nunca fui frágil, dije. Fui responsable. María Fernanda levantó la mirada. Yo te amo, mamá. Yo también respondí. Y por eso estoy hablando ahora y no callando otra vez. El mesero se acercó con discreción para confirmar la división de la cuenta. Asentí sin mirarlo. La conversación no necesitaba interrupciones. Ser madre no borró a la mujer que era, dije. Solo la puso en segundo plano. Y hoy la traigo de vuelta porque la necesito. Iván se quedó en silencio. Claudia evitó intervenir. María Fernanda respiró hondo como si recién comprendiera que la historia no había empezado con ella. Me acomodé en la silla sin tensión. No estaba reclamando gratitud. Estaba estableciendo contexto. Y con ese contexto el respeto dejó de ser opcional. Mamá, relájate, me dijo María Fernanda una tarde. Es solo una forma de hablar. Ese fue el inicio. No un golpe, no una discusión. Una frase ligera dicha con prisa como si mi incomodidad fuera un malentendido pasajero. Al principio quise creerle. Antes no me hablabas así, respondí. Porque antes no eras tan sensible. Intervino Iván desde el otro lado de la mesa. No te ofendas por todo. La palabra sensible empezó a acompañarse despistada. Era otra manera de restarle peso a lo que yo decía. María Fernanda sonrió incómoda y cambió de tema. Yo guardé silencio. Con el tiempo el tono se volvió costumbre. «Ay, mamá, ya vas a empezar», decía cuando pedía que me escucharan. «No entiende», explicaba Iván a otros. «Ya sabes cómo es». Una noche frente a su familia mi hija soltó una risa y dijo: «Mi mamá se pierde hasta en su propia casa». Las risas llegaron de inmediato. Yo también sonreí por reflejo. Luego dejé de hacerlo. «No es gracioso»,
dije en voz baja. María Fernanda frunció el ceño. No exageres. Todos se ríen. Iván añadió con ese tono de falsa protección. Si no puedes con bromas, mejor no salgas. No era una broma aislada. Era una suma. Cada comentario pequeño abría espacio al siguiente. La familia de Iván lo celebraba, lo repetía, lo hacía suyo. Es cariñosa, decía Claudia. Así nos llevamos aquí. Yo observaba cómo mi hija sentía, cómo aprendía ese lenguaje, cómo lo usaba conmigo sin darse cuenta, o fingiendo no hacerlo. Desde que estás con él, me hablas distinto, le dije una vez a solas. Estoy cansada de tener que cuidarte. Respondió. Siempre estás a la defensiva. No estoy a la defensiva. Dije. Estoy pidiendo respeto. Iván apareció en la puerta cruzado de brazos. Otra vez lo mismo dijo. No puedes cambiar quién eres, Brenda. No quiero cambiar. Respondí. Quiero que dejen de burlarse. María Fernanda suspiró. Es solo humor. No todo gira alrededor de ti. Ahí entendí algo que me heló por dentro. No se trataba de una frase maldicha, se trataba de un rol. El de la madre a la que se le puede hablar así porque siempre perdona, porque no se va, porque aguanta. No me hables así, le pedí otra vez. Mamá respondió. No seas dramática. La palabra volvió. Dramática. Iván la repitió frente a otros. Claudia la adoptó con naturalidad. La burla se normalizó como si hubiera estado ahí desde siempre. ¿Te molesta?, preguntó Iván una vez. Pues no lo demuestres tanto. No era solo el tono. Era la risa que venía después. Era la mirada cómplice entre ellos. Era el silencio que me dejaban cuando intentaba corregirlo. Yo te amo, me dijo mi hija en una ocasión. Pero no puedes tomarte todo personal. Cuando se ríen de mí, respondí. Es personal. No contestó. Se encogió de hombros. El gesto me dolió más que cualquier palabra. A partir de ahí, empecé a escucharme a mí misma. A notar cómo callaba para no incomodar. Cómo cedía para evitar otra risa. Cómo aceptaba el tono para no perderla. La burla dejó de ser un chiste el día en que comprendí que ya no necesitaba repetirse para hacer daño. Bastaba con existir. Mamá, necesito un favor, dijo María Fernanda por teléfono. Solo uno. Reconocí el tono de inmediato. No era urgente, pero sí calculado. Me habló de un trámite detenido, de un pago que no podía esperar, de lo difícil que estaba todo. Iván tomó el teléfono después. Te lo devolvemos pronto. Aseguro, en cuanto se libere el dinero. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. 100.000 pesos, respondió Iván sin titubear. Máximo 2 meses. 2 meses. Lo repitió como si fuera una garantía. Acepté sin condiciones. No pedí recibos ni fechas exactas. Era mi hija. Eso bastó. Gracias, mamá, dijo María Fernanda. De verdad nos salvas. La transferencia salió ese mismo día. No esperé gratitud exagerada. No la necesitaba. Esperé responsabilidad. Pasaron las semanas, luego los meses. Nadie volvió a mencionar el dinero. En una comida familiar, Iván habló de planes nuevos. María Fernanda comentó un viaje. Sonreían con naturalidad. Oigan, dije, ¿qué pasó con lo del préstamo? El silencio fue breve pero evidente. Iván carraspeó. Ah, eso. Sí, claro. Estamos en eso. ¿En qué exactamente?, pregunté. Se retrasó un pago, intervino María Fernanda. Ya sabes cómo son esas cosas. No lo sé, respondí. Por eso pregunto. Iván sonrió incómodo. No te preocupes, te avisamos. No me avisaron. La siguiente vez que lo mencioné, la respuesta fue distinta. Mamá, no seas insistente, dijo mi hija. Parece que no confías en nosotros. Confío, respondí, pero necesito claridad. Siempre con lo mismo, murmuró Iván. Es un préstamo, no un interrogatorio.
La palabra interrogatorio me sorprendió. No estaba pidiendo explicaciones, estaba pidiendo respeto. Lo dejé pasar. Unos meses después, María Fernanda volvió a llamar. Se nos juntaron gastos. Dijo, solo esta vez. ¿Cuánto pregunté? 50.000 pesos. Respondió Iván tomando la llamada. Lo anterior sigue en proceso. ¿En proceso de qué pregunté? De resolverse, dijo. Confía. Confié otra vez. La segunda ayuda salió sin recibo. Sin fecha. Sin un solo agradecimiento. Más allá de un mensaje breve. «Eres increíble, mamá», escribió María Fernanda. «No sé qué haríamos sin ti. Lo supe después. Harían lo mismo. Llamar, pedir, prometer y seguir». Cada vez que mencionaba el primer préstamo, la respuesta se volvía más corta. Luego, no es el momento. Siempre tan preocupada. La gratitud desapareció. La deuda se volvió invisible. Yo seguía siendo visible solo cuando hacía falta cubrir algo. «No puedes tratar a mi mamá como un banco», le dije una noche a Iván. «No lo hago», respondió. «Ella ayuda porque quiere». María Fernanda me miró esperando que confirmara. «¿Verdad, mamá?», asentí. No por convicción, sino por miedo a tensar más la cuerda. La primera ayuda no volvió, tampoco la segunda. Lo que sí volvió fue la llamada al favor, la promesa vaga. Sin darse cuenta habían aprendido algo peligroso que yo siempre respondería. Y yo aprendí algo distinto. Que ayudar sin límites no es amor. Es permiso. «Mi mamá es un desastre con los horarios», dijo Iván una noche levantando su copa. «Si no fuera por nosotros no llegaría Tatín a ningún lado». Las risas estallaron alrededor de la mesa. No fue una carcajada cruel, fue peor. Fue ligera, cómoda, compartida. María Fernanda sonrió como si aquello fuera una anécdota simpática. «Exageras», dijo ella. «Pero sí. A veces se pierde». A veces repetí sin levantar la voz. Iván me miró sorprendido. «Vamos, Brenda, es broma». «Las bromas no necesitan público», respondí. Nadie contestó. Alguien cambió de tema. Yo me quedé con la sensación de haber dicho algo inconveniente. La noche siguió. Y la risa volvió a aparecer, siempre dirigida a mí, siempre envuelta en un tono amable. ¿Se acuerdan cuando Brenda pagó la cena pensando que era su cumpleaños?, dijo un primo de Iván. «Ay, sí», respondió Claudia. «Tan despistada». María Fernanda me miró de reojo esperando que me riera. Sonreí apenas. No quería arruinar el ambiente. No quería ser esa madre. «No fue así», dije. Yo sabía lo que pagaba. «Claro, claro», respondió Iván. «Como digas». La risa regresó. Más corta, más segura. Me di cuenta de algo entonces. La burla había encontrado su lugar. No necesitaba permiso. Nadie la detenía. En otra reunión, Iván levantó el teléfono y dijo: «Espérame que mi suegra no encuentra su bolso». «Lo tengo aquí», respondí sosteniéndolo. «¿Ves?», dijo él. Siempre aparece. Las risas volvieron. María Fernanda se inclinó hacia mí. «No te lo tomes personal, mamá». Cuando hablan de mí, respondí: «Es personal». «Te estás poniendo sensible otra vez», dijo Iván. «Relájate». La palabra relájate empezó a sonar como una orden, una forma de callarme sin decirlo. Empecé a hacerlo, a callar, a mirar el plato, a sentir cuando se reían. «Mi mamá es muy generosa», dijo María Fernanda una tarde. «Siempre ayuda». «Demasiado», agregó Iván. «Por eso la queremos». La frase sonó a halago, pero traía algo más. Una expectativa. Una confirmación de que mi lugar era ese, ayudar y sonreír mientras se reían. «No tienes por qué aguantar eso», me dijo una amiga cuando se lo conté. «Es mi hija», respondí. «No quiero perderla». Así empezó el silencio. No el de la indiferencia, sino el de la renuncia. Dejé de corregir. Dejé de pedir. Dejé de incomodar. Cada risa ajena se convertía en una nota que yo pagaba por adelantado. «Mamá, ¿te molesta?»,
Preguntó María Fernanda una vez cuando notó mi expresión. No respondí. Está bien, no estaba bien. Pero decirlo significaba enfrentar algo que no sabía cómo sostener. Preferí tragarme la incomodidad. Preferí creer que el amor justificaba el precio. Iván siguió. La familia siguió. La burla se volvió parte del ambiente como la música de fondo. Yo aprendí a no escucharla, o eso creí. Una noche al despedirnos, Iván me dio una palmada en el hombro. Gracias por todo, Brenda. Eres una santa. No sonó a agradecimiento. Sonó a costumbre. Subí a mi coche y cerré la puerta con cuidado. Me quedé unos segundos sin arrancar. No había gritos, no había discusiones, solo risas que no me pertenecían. Ahí entendí que la deuda no era solo dinero. También era mi dignidad entregada en cuotas pequeñas pagadas con silencio, para no perder a mi hija. Es solo por unos meses, dijo María Fernanda dejando las llaves sobre la mesa. En cuanto nos acomodemos, nos vamos. Iván asentía ya recorriendo la casa con la mirada como quien evalúa un lugar que piensa usar. Yo no respondí de inmediato. Unos meses siempre había sido una frase elástica. Claro, dije. Unos meses. La primera decisión llegó sin aviso. Vamos a mover el sillón, anunció Iván. Aquí entra mejor la mesa grande. Ese sillón no se mueve, respondí. Es pesado. Ya lo movimos, dijo señalando el espacio vacío. No preguntaron. No esperaron. Solo lo hicieron. María Fernanda sonrió intentando suavizarlo. Mamá, es para que estemos más cómodos ellos. Al día siguiente la cocina ya amaneció distinta. Tiré esos frascos, dijo Iván. Ocupaban espacio. Eran especias, respondí. Las uso. Compra otras, dijo. No pasa nada. Empezó así, un cambio pequeño. Luego otro. La casa se iba adaptando a ellos sin pedirme permiso. ¿Te importa si pintamos esta pared?, preguntó María Fernanda mientras ya abría una muestra de color. Sí me importa, dije. Ay, mamá, respondió. No seas rígida. Rígida, otra palabra para justificar la invasión. Una tarde llegué y encontré cajas apiladas en el estudio. Necesitamos ese espacio, explicó Iván. Tú casi no lo usas. Lo uso, dije. Trabajo ahí. Bueno, respondió. Te adaptas. ¿Me adaptaba siempre yo? Cedía sin discutir. Porque discutir se volvía cansado. Porque cada no generaba una escena. No quiero problemas, me dije. Son temporales. Pero lo temporal se volvió permanente. Las visitas se quedaban. Los horarios cambiaban. No hagas ruido, me dijo Iván una noche. Estamos viendo algo. Estoy en mi casa, respondí. Por eso dijo. Para que convivamos. Convivir empezó a significar callar. Mis cosas se movían. Mis rutinas se ajustaban. Mamá, ¿puedes avisar antes de usar la lavadora?, pidió María Fernanda. Nos desacomoda. Es mi lavadora, respondí. Sí, pero ahora vivimos aquí, dijo como si eso lo explicara todo. Un domingo encontré mis fotos guardadas en una caja. Estaban viejas, comentó Iván. Mejor así se ve más moderno. Son recuerdos, dije. Guárdalos en tu cuarto, respondió. No todo tiene que estar a la vista. Mi casa empezó a parecerme ajena. Yo caminaba por ella pidiendo permiso, con el cuerpo midiendo mis pasos. No te pongas así, me dijo María Fernanda. Es tu imaginación. No lo era. Me habían desplazado sin echarme. Seguía pagando cuentas, arreglando cosas, cediendo espacios. Pero mi voz ya no decidía nada. No me siento cómoda, dije una noche. Iván suspiró. Siempre lo mismo. Nada te parece, porque nada se me pregunta, respondí. María Fernanda bajó la mirada. Solo queremos sentirnos en casa. Y yo dije, yo también. No hubo respuesta. El silencio se volvió norma. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, a cerrar la puerta, a reducirme. No porque quisiera, sino porque así estorbaba menos. Un día escuché a Iván decirle a alguien por teléfono: «Aquí mandamos nosotros». No me vio. No sabía que estaba escuchando.
No me moví. No interrumpí. Anoté la frase en mi memoria con la misma precisión con la que había aprendido a anotar todo lo importante. Mi casa ya no era mía. Y esa pérdida, más que cualquier deuda, fue la que terminó de abrirme los ojos. «¿Por qué siempre te llevas ese cuaderno?», preguntó Iván una mañana. «Ya casi nadie escribe a mano». «¿Me ayuda a recordar?», respondí cerrándolo despacio. No insistió. Nunca lo hicieron. Para ellos era solo otra manía de la mujer que olvidaba cosas. No imaginaron que ahí estaba todo. Empecé a escribir en esa libreta mucho antes de que llegaran a vivir a mi casa. Al principio eran notas simples, fechas, gastos, recordatorios. Luego se volvió algo más preciso. 100.000 pesos anoté el día del primer préstamo. Promesa de devolución en 2 meses. La libreta no juzgaba, solo guardaba. «¿Todavía te deben eso?», me preguntó una vez una amiga. «No lo sé», respondí, «pero lo tengo anotado». Cada ayuda tenía su página, cada comentario su margen. «No seas dramática», escribí una noche, dijo María Fernanda frente a Iván. «Aquí mandamos nosotros», anoté otro día, dijo Iván por teléfono. No lo hacía por venganza, lo hacía porque necesitaba una versión que no cambiara según el humor del día. Porque cuando preguntaba, me decían que exageraba. Porque cuando reclamaba, negaban. «Nunca dijimos eso», respondían. La libreta sí. Una tarde, mientras Iván movía cosas del estudio, tomó el cuaderno y lo hojeó sin cuidado. «¿Qué es esto?», preguntó. «Nada importante», dije. «Déjalo ahí». Lo dejó. No leyó. No le interesó. La idea de que yo llevara cuentas mentales no encajaba con la imagen que tenían de mí. «Mamá, ¿por qué apuntas todo?», preguntó María Fernanda otro día. «Parece que no confías». «Confío en mí», respondí. Y en mi memoria. Empecé a escribir frases completas cuando noté que el tono cambiaba. «Siempre pagas tú», anoté después de una comida, dijo Iván riéndose. Anoté también mis respuestas, las que di y las que no. «Está bien», escribí, aunque no lo estaba. La libreta creció. No en páginas, sino en peso. Cada anotación me devolvía una claridad que la convivencia intentaba borrar. Una noche Iván se burló frente a otros. «Si no fuera por nosotros, Brenda no sabría ni cuánto tiene en el banco». No respondí. Esa misma noche escribí: «Se ríen de mi supuesta ignorancia financiera». Fecha exacta. Hora aproximada. Testigos. No sabían que yo había trabajado toda mi vida con números, que anotar era una costumbre antigua, una disciplina. No sabían que mientras se reían, yo construía una línea de tiempo. «No necesitas eso», me dijo María Fernanda cuando me vio escribir. «Confía». «Ya confié», respondí. Ahora registro. La libreta se convirtió en mi ancla. Cuando dudaba la abría. Cuando me hacían sentir exagerada, leía. Cuando me pedían otra ayuda repasaba las páginas anteriores. «No entiendo por qué te cuesta tanto soltar», dijo Iván una vez. No le expliqué que soltar sin memoria es repetir, que olvidar es volver a empezar desde cero, siempre en desventaja. Una tarde, mientras ellos hablaban de planes, abrí la libreta y leí en silencio: «Total prestado hasta la fecha 150.000 pesos. Sin devolución». Cerré el cuaderno. Respiré. Supe que no estaba confundida, que no había imaginado nada, que la historia tenía coherencia, solo que no la versión que ellos contaban. «¿Te pasa algo?», preguntó María Fernanda al verme callada. No respondí. «Estoy entendiendo». La libreta nunca salió a la mesa. Nunca fue una amenaza. Fue algo mejor, una certeza. Mientras ellos creían que yo olvidaba, yo recordaba con precisión. Mientras pensaban que improvisaba, yo llevaba un registro. Y esa noche, sentada en mi propia casa, que ya no sentía mía, comprendí que la mujer despistada había sido todo este tiempo la única que no perdió de vista nada. «¿Puedes traerme el cargador?», me pidió Iván una noche.
Dejé el teléfono sin batería. Subí al estudio a buscarlo. El cargador estaba en el cajón donde guardo papeles viejos. Cuando regresé el teléfono, vibró. No lo tomé. No era mío. Pero el mensaje apareció en la pantalla encendida, claro, directo, imposible de ignorar. Recuerda decirle que firme lo del poder. Así es más fácil. Me quedé quieta. No toqué el aparato. No necesitaba hacerlo. El siguiente mensaje entró solo. Sí, dile que es para ayudar con impuestos. No sospecha. Respiré despacio. Bajé las escaleras con el cargador en la mano y se lo entregué a Iván sin decir nada. Gracias, dijo. Eres un sol. No respondí. Me senté. Esperé. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por claridad. Al amanecer, cuando la casa quedó en silencio, volví al estudio. Cerré la puerta. Saqué la libreta. La abrí en una página limpia y escribí la fecha. Horas después, mientras María Fernanda preparaba café, le hablé desde el pasillo. Ayer vi algo, dije, en el teléfono de Iván. Se quedó inmóvil. ¿Qué cosa? Mensaje, respondí. Sobre un poder. Su expresión cambió apenas un segundo. Fue suficiente. Mamá, no empieces, dijo. Seguro malinterpretaste. No leí por error, respondí. Apareció solo. Iván entró a la cocina alerta. ¿Qué pasa? Nada, dijo María Fernanda rápido. Mamá se confundió otra vez. No respondí. No me confundí. Iván frunció el ceño. Estás invadiendo mi privacidad. Ustedes están planeando con la mía. Respondí. El silencio fue pesado. María Fernanda dejó la taza sobre la mesa con fuerza. Solo queríamos ayudarte, dijo. Nada más. ¿Ayudarme a qué?, pregunté. A organizar tus cosas. Intervino Iván. Ya no eres joven. La frase fue directa, sin rodeos. Organizar no es quitar, respondí. Y un poder no es una ayuda. No seas paranoica, dijo mi hija. Es solo un trámite. ¿Para qué?, pregunté. No contestaron de inmediato. Iván fue el primero en hablar. Para facilitar pagos, para manejar cuentas si te pasa algo. ¿Y por qué no me lo dijeron?, pregunté. Porque te alteras, respondió María Fernanda. Porque siempre piensas lo peor. Pienso lo que veo, dije. Y lo que veo es que hablan de mí. Sin mí. Iván se cruzó de brazos. ¿No tienes pruebas? Sí, respondí. Las tengo. Saqué la libreta y la abrí sobre la mesa. No leí todo, solo una línea. Poder para controlar movimientos. No debes saber. Levanté la vista. Eso escribí hoy. María Fernanda palideció. ¿Estás anotando nuestras conversaciones? Estoy anotando hechos. Respondí. Lo que dicen, lo que hacen. Esto es una locura, dijo Iván. Te estás inventando enemigos. No respondí. Estoy reconociéndolos. El tono cambió. La paciencia se evaporó. Mamá dijo. María Fernanda, necesitamos estabilidad. No puedes seguir manejando todo sola. Lo he hecho toda mi vida. Respondí. Y lo hice bien. Pero ahora somos familia, dijo Iván. Deberías confiar. La confianza no se exige. Respondí. Se cuida. Hubo un silencio largo. Luego Iván habló más bajo. Si firmas todo será más fácil. Para ustedes, respondí. Para todos, corrigió. No dije. Para mí no. María Fernanda alzó la voz. Siempre igual. Nunca nos dejas ayudar. Ayudar no es tomar control, respondí. Y planear a mis espaldas no es amor. Iván dio un paso adelante. No sabes de lo que hablas. Sí sé, respondí. Sé que ya no es solo dinero. Es poder. La palabra quedó suspendida. Nadie la negó. Nadie la explicó. No voy a firmar nada, dije. Y voy a hacer algo más. ¿Qué?, preguntó María Fernanda tensa. Voy a separar mis cuentas, respondí. Hoy, Iván soltó una risa nerviosa. Estás exagerando. No, dije. Estoy reaccionando. Me levanté. Cerré la libreta. Esto termina aquí. No puedes hacer esto, dijo Iván. Nos estás traicionando.
La traición empezó antes, respondí. Solo que hoy la vi completa. Me fui al estudio. Marqué números que tenía guardados desde hacía años. No pedí permiso. No expliqué. Tomé decisiones. Por primera vez. No dudé. No me pregunté si estaba exagerando. No busqué aprobación. La prueba no me había herido. Me había despertado. Y cuando bajé de nuevo con el teléfono, aún en la mano, supe algo con certeza. Ya no estaban tratando con la madre que callaba. Estaban frente a la mujer que entendía exactamente qué estaba en juego. Necesito hablar con alguien que me diga la verdad. Dije por teléfono, sin suavizarla. Entonces ven, respondió Teresa Aguilar. Trae todo. Nos sentamos frente a frente sin ceremonias. No me ofreció consuelo primero. Me ofreció claridad. Teresa escuchó sin interrumpir mientras yo hablaba. No levantó las cejas cuando mencioné el dinero. No frunció el ceño cuando hablé del poder. Tomó notas. Empieza por el principio, dijo. Fechas, cantidades, palabras exactas. Abrí la libreta sobre su escritorio. Aquí está todo. Leyó en silencio durante unos minutos. Esto no es despiste, dijo al fin. Esto es patrón. Eso pensé. Respondí. Y es grave. Añadió. No solo por el dinero. Por la intención. ¿Qué intención ves tú?, pregunté. Teresa apoyó la pluma. Control. Acceso. Ventaja. Respiré hondo. No quiero destruir a mi hija. No tienes que hacerlo, respondió. Poner límites no destruye. Revela. Me explicó las opciones sin rodeos. Separar cuentas. Revocar accesos. Dejar constancia por escrito. Si hubo préstamos, documentarlos. Si hay intención de obtener un poder, negarlo formalmente. ¿Y la casa?, pregunté. Tu casa es tuya, dijo. Pero si viven ahí, necesitas reglas claras. O una salida. No me habló de demandas primero. Me habló de protección. Esto no va de castigar, dijo. Va de detener. Le mostré los mensajes que había anotado. Las frases, las risas. ¿Sirve esto?, pregunté. Sirve mucho, respondió. Demuestra continuidad. Demuestra conciencia. Salí con una carpeta y una lista. No de venganzas, de pasos. Esa noche llamé a alguien más. ¿Te acuerdas de mí?, le dije a Marta, una antigua compañera. Necesito un favor profesional. Claro que me acuerdo. Respondió. ¿Qué pasa? Necesito revisar movimientos. Dije. Con calma. Con precisión. Tráelos, dijo. Mañana. No dormí mucho, pero dormí sin miedo. Al día siguiente, mientras Iván hablaba por teléfono en la sala, yo hablaba con Marta en el comedor. Aquí hay transferencias repetidas, dijo, sin respaldo. Y aquí promesas que no se cumplieron. Lo sé, respondí. Lo tengo anotado. Entonces estás lista, dijo. No para pelear, para ordenar. Esa palabra me sostuvo. Ordenar. No gritar. No explotar. Ordenar. Por la tarde, Teresa me llamó. Preparé un documento, dijo. Es una notificación de límites. Clara. Respetuosa. Legal. ¿Tengo que entregarla?, pregunté. Solo si cruzan otra línea, respondió. Pero saber que existe cambia la mesa. Colgué y respiré. Sentí algo nuevo respaldo. Cuando llegué a casa, María Fernanda estaba sentada en la cocina. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Hablando con gente que me escucha, respondí. Iván apareció detrás. Otra vez con ideas raras. Con decisiones, dije. No puedes hacer esto sin nosotros, respondió. Puedo, dije. Y debo. María Fernanda bajó la voz. Mamá, ¿por qué nos haces esto? No les hago nada, respondí. Me hago cargo. Estás cambiando, dijo Iván. Y no nos gusta. A mí sí, respondí. Me senté y abrí la libreta. No para leer, para cerrar una etapa. A partir de hoy, dije, no habrá más préstamos sin acuerdos. No habrá decisiones sobre mis cuentas sin mí. No habrá bromas que me reduzcan. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Iván. Entonces, activaré lo que preparé.
respondí. Sin gritos, sin escenas. María Fernanda me miró como si no me reconociera. Nunca te había visto así. Siempre estuve, dije. Solo dejé de esconderme. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba improvisando. Tenía aliados. Tenía opciones. Tenía un plan. Y ellos, sin saberlo, habían perdido algo importante, la ventaja de creer que yo no pediría ayuda. «Mamá, queremos invitarte a cenar», dijo María Fernanda por teléfono, «para celebrar nuestro aniversario». El tono era el de siempre, ligero, ensayado, seguro de que yo aceptaría sin preguntar. Iván tomó la llamada después. «Será algo sencillo», añadió. «Nada de dramas». «¿Dónde?», pregunté. «En un lugar bonito», respondió. «En Polanco, a las 8:30. Anoté la hora en la libreta. No hice comentarios. «Está bien», dije. «Ahí estaré». Colgué y me quedé quieta. No sentí nervios. Sentí orden. Cada pieza estaba donde debía. Esa semana repitieron el patrón sin saberlo. «¿Vas a llegar puntual, mamá?», preguntó María Fernanda con una risa breve. «Ya sabes cómo eres». «Llegaré a la hora que me dijeron», respondí. Iván intervino divertido. «¿Así nos entendemos?». Así se entendían ellos. Yo entendía otra cosa. Hablé con Teresa. Acepté la invitación, le dije. «Todo sigue igual». «Perfecto», respondió. «Mantén la calma. No confrontes antes». Llamé a Marta después. «¿Todo listo?», pregunté. «Todo», respondió. «Y bien documentado. No cambié nada de mis rutinas. No di señales». En casa Iván volvió a bromear. «Qué raro verte tan tranquila», dijo. «Pensé que estaría sensible». «Estoy clara», respondí. María Fernanda me observó un segundo más de lo habitual. «¿Pasa algo?», no dije. «Todo está en orden». No era una mentira, era una afirmación. El día de la cena me preparé sin prisa. Elegí la ropa que siempre usaba cuando quería pasar desapercibida. No buscaba impacto, buscaba coherencia. Revisé la libreta. Cerré el bolso. Salí con tiempo. Antes de irme, Iván me lanzó una frase desde la sala. «No te vayas a confundir de lugar». «No lo haré», respondí. «Siempre dices eso». Río. No respondí. No necesitaba hacerlo. Llegué a la zona unos minutos antes. Me senté en el coche y esperé. A las 8:30 en punto, entré. La escena se repitió con precisión inquietante. La mesa grande, los platos vacíos, las copas usadas, la risa contenida que se apagó al verme. «Llegaste tarde», dijo María Fernanda casi automática. «¿Pagas la cuenta?». «Sí». «¿Iván?». Sonrió. «Sigues tan despistada como siempre». No discutí. No me defendí. Levanté la mano. «Buenas noches», dije al mesero. «¿Podría llamar al gerente, por favor?». La sonrisa de Iván se tensó apenas. María Fernanda frunció el ceño. «Mamá, no empieces». «No he empezado», respondí. «Estoy siguiendo el plan». «¿Qué plan?», preguntó Iván molesto. «El que ustedes repiten», respondí. «Y el que yo ya entendí». El gerente se acercó. «Mauricio Beltrán». Me saludó con respeto. «Buenas noches, señora». «Buenas noches», respondí. «Necesito confirmar algo». Iván intervino rápido. «Fue un malentendido». No dije. «Fue una instrucción». Mauricio consultó la tableta. «La reserva fue a las 6 de la tarde». Confirmó. «Y hay una nota para avisarle a usted después del servicio principal». El silencio volvió a caer. María Fernanda intentó reír. «Es una tontería». No respondí. «Es un hábito». Iván se levantó un poco de la silla. «¿Qué quieres demostrar?». «Nada», respondí. «Solo voy a hacer algo distinto». El mesero dejó la cuenta. Leí el total sin apuro. Era alto. Pensado. «No voy a pagar», dije. «No puedes hacer esto», respondió Iván. «Nos estás humillando». No dije. «Estoy terminando una costumbre». María Fernanda bajó la voz. «Mamá, por favor». No respondí. «Por favor, no». Saqué el teléfono. «No para llamar, para mostrar». «Aquí están las transferencias», dije. 100.000 pesos.
50.000 pesos. Fechas. Promesas. Iván negó con la cabeza. Eso no tiene que ver con hoy. Tiene que ver con todo. Respondí. El gerente dio un paso adelante. ¿Desean dividir la cuenta? Preguntó. Sí, respondí. Por favor. Iván apretó los dientes. María Fernanda miró alrededor buscando apoyo. Nadie habló. Me senté. Abrí la libreta por última vez esa noche. No leí. La cerré. Acepté esta invitación porque sabía que intentarían lo mismo. Dije, y porque necesitaba que lo hicieran delante de testigos. «¿Estás planeando algo?», dijo Iván. «Estoy corrigiendo algo», respondí. La idea de que siempre cedo. María Fernanda me miró con una mezcla de miedo y sorpresa. «Nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca pensé que haría falta», respondí. El error no fue invitarme. Fue creer que yo seguiría siendo la misma. Mientras el mesero procesaba los pagos y la mesa se llenaba de murmullos incómodos, supe que la noche no había terminado. Pero el juego ese que repetían con tanta confianza acababa de romperse en sus manos. El murmullo del restaurante siguió como si nada, pero en nuestra mesa el aire se volvió espeso. El gerente permanecía itasaca a un lado, atento. El mesero esperaba instrucciones. Iván se inclinó hacia mí con la voz baja tensa. Esto se salió de control. No respondí. Por fin está en control. María Fernanda respiró hondo. «Mamá, podemos hablar afuera. Aquí está bien», dije. «Aquí empezó». El gerente aclaró la voz. Para dejar constancia dijo: «La reserva fue hecha a las 6 de la tarde. La instrucción para avisarle a la señora Brenda después del servicio principal está registrada. No es habitual». Iván alzó las manos. «Fue una broma». No respondí. «Fue un cálculo». Saqué la libreta y la abrí sobre el mantel blanco. No la lancé. No la golpeé. La puse como se pone una verdad que ya no se va a mover. «Aquí están las fechas», dije. «Aquí están los montos. Aquí están las frases». María Fernanda negó con la cabeza. «No puedes hacer esto». «Puedo», respondí. «Y voy a hacerlo con calma». Leí sin alzar la voz. Primer préstamo 100.000 pesos. Promesa de devolución en 2 meses. No cumplida. Segundo apoyo 50.000 pesos. Sin fecha. Sin respuesta. Comentarios públicos siempre pagas tú. Despistada. Relájate. Iván golpeó la mesa con la palma. ¡Basta! El sonido llamó la atención de mesas cercanas. El gerente dio un paso más cerca. «Señor», dijo, «por favor». «No hace falta», respondí. «Ya casi termino». María Fernanda tenía los ojos húmedos, pero no de culpa. «Esto es humillante». «La humillación fue repetida», respondí. Yo solo la detuve. Levanté la vista y hablé despacio para que todos entendieran. No llegué tarde. Me citaron tarde. No fue un error, fue una costumbre. El gerente asintió. «Queda claro». Iván miró alrededor buscando aliados. No los encontró. «¿Qué quieres?», preguntó. «Que nos disculpemos». «¿Quiero que esto termine?», respondí. «Y termina hoy». María Fernanda apretó los labios. «Eres mi madre, y tú eres mi hija», respondí. «Eso no te da derecho a usarme». Se hizo un silencio largo. El mesero dejó discretamente los comprobantes de pago separados. «La cuenta se dividirá entre los presentes», dijo. «¿Cómo solicitó la señora?» Iván miró los papeles como si fueran una ofensa. «No tenemos ese dinero ahora». Yo sí respondí. «Y no lo usaré para esto». María Fernanda se levantó de la silla. «No pensé que llegarías tan lejos». Yo tampoco, respondí. «Pensé que escucharías antes». El gerente habló con tono firme. «Se procederá con los cobros». Iván pasó la tarjeta. Rechazada. Probó otra. El sonido seco del intento fallido se sintió como un martillo. Un familiar ofreció la suya. Luego otro. La cuenta se pagó en fragmentos. En silencio. Cerré la libreta. A partir de hoy dije, no habrá más ayudas sin acuerdos escritos. No habrá decisiones sobre mis bienes sin mí. Y no habrá bromas que me reduzcan.
¿Y si no aceptamos?, preguntó Iván. Entonces activaré lo que ya está preparado. Respondí. No aquí. No ahora. Por la vía que corresponde. María Fernanda me miró como si acabara de conocerme. ¿Esto es una amenaza? Es un límite, respondí. Y llegó tarde, pero llegó. Me levanté despacio. No recogí platos. No pedí disculpas. Gracias, le dije al gerente, por la claridad. A usted respondió. Por el respeto. Di un paso atrás. Me voy, dije. Ustedes pueden quedarse. Iván intentó hablar. No lo dejé. Durante años añadí pagué para mantener la paz. Hoy pago para recuperar la mía. Salí sin mirar atrás. No hubo aplausos. No hubo gritos. Solo un rumor bajo incómodo que no me siguió. En la calle respiré hondo. No sentí victoria. Sentí cierre. La mesa no fue un juicio. Fue un espejo. Y por primera vez no fui yo quien bajó la mirada. No regresé a casa esa noche con prisa. Conduje despacio como quien necesita que el cuerpo alcance a la decisión. Cuando llegué la sala estaba en silencio. Dejé el bolso sobre la mesa, saqué la libreta y marqué una línea gruesa al final de la página. No para cerrar un capítulo, para abrir otro. A la mañana siguiente hablé con Teresa. Es momento, le dije. Quiero dejar las cosas claras. Entonces empecemos por lo básico. Respondió. Cuentas separadas. Accesos revocados. Notificación formal. No levanté la voz en ningún momento. No hizo falta. Esa misma tarde María Fernanda llegó a la casa con Iván. No entraron de inmediato. Tocaron. Mamá, dijo ella. Tenemos que hablar. Sí, respondí. Pasen. Se sentaron frente a mí. No ofrecí café. No era descortesía. Era precisión. Lo de anoche fue excesivo, dijo Iván. Nos expusiste. Ustedes se expusieron. Respondí. Yo solo dejé de cubrirlos. María Fernanda me miró con cansancio. ¿Qué quieres ahora? Condiciones, respondí. Claras. Iván se recostó en la silla. ¿Condiciones para qué? Para cualquier relación futura, dije. Familiar o no. Saqué una hoja. No era una amenaza. Era una lista. Primero dije, no habrá más apoyo financiero. Ni préstamos, ni favores, ni adelantos. Nada. María Fernanda abrió la boca. Mamá, eso no es justo. Justo es no usar, respondí. Y eso se acabó. Segundo, continué, cualquier deuda existente queda documentada. No hoy. No aquí. Por escrito. Con plazos. Sin bromas. Iván negó con la cabeza. No puedes tratarnos como extraños. Puedo tratarme como persona. Respondí. Eso incluye protegerme. Tercero, añadí. No habrá decisiones sobre mis bienes sin mí. Ninguna. No poderes. No trámites. No conversaciones a mis espaldas. María Fernanda apretó los labios. Eso significa que no confías en nosotros. Significa que confío en los hechos. Respondí. Y en los límites. Iván se inclinó hacia adelante. ¿Y la casa? La casa es mía, respondí. Y habrá un plazo. ¿Plazo para qué?, preguntó. Para que se muden, dije. 30 días. El silencio fue inmediato. María Fernanda se levantó. Nos estás echando. Estoy recuperando mi hogar, respondí. Con respeto y con tiempo. No puedes hacer esto, dijo Iván. Después de todo lo que hicimos. Después de todo lo que hicieron, corregí. Esto es lo que corresponde. María Fernanda respiró hondo. ¿Y si aceptamos? Entonces habrá algo más, dije. Cuarto punto. Volví a la hoja. No habrá burlas. No habrá despistada. No habrá risas a costa mía. Si ocurre, me retiro. Sin discusión. Iván se rió nervioso. Te estás volviendo inflexible. Me estoy volviendo coherente, respondí. ¿Eso es todo?, preguntó María Fernanda. Casi, dije. Quinto punto. Los miré a ambos. Si vuelven a intentar controlar mi dinero o mis decisiones, activar esto. Deslicé un sobre la mesa. No lo abrí. No hizo falta. Iván lo tomó, lo dejó. ¿Abogada, sí?, respondí. Y no es para castigarlos.
Es para detenerlos. María Fernanda se sentó despacio. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco respondí. Pensé que escucharían antes. Hubo un silencio largo. No incómodo. Definitivo. «Tenemos 30 días», dijo Iván. «Exacto», respondí. «Y durante ese tiempo, respeto. De ambos lados». «¿Y después?», preguntó María Fernanda con la voz baja. «Después veremos», respondí. Pero ya no desde el abuso. Se levantaron sin decir mucho más. No los detuve. Cuando cerraron la puerta me quedé de pie unos segundos. No temblé. No lloré. Abrí las ventanas. Dejé entrar el aire. Esa tarde fui al banco. Cambié accesos. Cancelé autorizaciones. Firmé lo necesario. No fue dramático. Fue administrativo. El poder no siempre grita. A veces ordena. Por la noche escribí en la libreta por última vez. Condiciones establecidas. Apoyo cortado. Dignidad intacta. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. No lo necesitaba más. Había aprendido a no dudar de mí. No salí con la sensación de haber ganado. Salí con algo mejor claridad. La justicia no siempre llega como castigo. A veces llega como un límite que nadie puede volver a cruzar sin consecuencias. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin deudas que no fueran mías. Los 30 días pasaron sin escenas. Eso fue lo más revelador. Iván evitaba cruzarse conmigo en los pasillos. María Fernanda hablaba lo justo con un tono nuevo, medido como si cada palabra tuviera que pasar por un filtro que antes no existía. Voy a empacar mis cosas. Hoy, me dijo ella una mañana, para no dejarlo al último. Está bien, respondí. Avísame si necesitas cajas. Me miró con sorpresa. ¿No te molesta ayudar? Ayudar no me molesta, dije. Confundirse sí. No hubo reproche, tampoco disculpas elaboradas. Hubo hechos. Iván comenzó a mover muebles, dejó de opinar sobre la casa, dejó de decidir. Cada gesto confirmaba que el control ya no le pertenecía. Un día Iván se acercó con una carpeta en la mano. Hablé con Teresa, dijo. Sobre lo de las deudas. Bien, respondí. Vamos a documentarlo. Añadió. ¿Cómo dijiste? Gracias, dije. Es lo correcto. No sonó a victoria, sonó a cierre. María Fernanda apareció detrás con los ojos cansados. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca pensé que tendría que hacerlo, respondí. ¿Te das cuenta de lo que perdimos?, preguntó. ¿Me doy cuenta de lo que recuperé?, dije. No levanté la voz. No la necesitaba. La casa volvió a sonar como antes. No por silencio, sino por equilibrio. Nadie hablaba encima de nadie. Nadie decidía por mí. La noche antes de que se fueran, María Fernanda tocó la puerta de mi habitación. ¿Puedo pasar? Sí, respondí. Se sentó frente a mí. No como hija reclamando, sino como adulta enfrentando algo que no esperaba. No quise humillarte, dijo. De verdad. No hace falta querer, respondí. Basta con permitir. Iván influyó. Añadió. Yo lo dejé. Eso también es una decisión, dije. Guardó silencio unos segundos. ¿Todavía puedo llamarte? Siempre respondí, pero ya no desde el abuso. Asintió. Voy a intentar hacerlo mejor. Intenta hacerlo distinto, respondí. Lo mejor se construye después. A la mañana siguiente el camión de mudanza llegó temprano. Iván supervisaba sin imponerse. María Fernanda cargaba cajas con prisa. No lloró. Yo tampoco. Gracias por el tiempo, dijo Iván. Y por todo. Cuida lo que dices después de todo, respondí. Ahí se esconden las excusas. No respondió. Subieron al camión. Cerraron la puerta. La casa quedó quieta. Entré. Caminé por cada habitación. Volví a colocar mis fotos. Regresé el sillón a su lugar. Abrí ventanas. Respiré. Esa tarde Teresa me llamó. Todo quedó registrado, dijo. Si vuelven a cruzar límites, estás protegida. Gracias, respondí. No creo que lo hagan. ¿Por qué?, preguntó. Porque entendieron algo, respondí.
que no siempre pago el precio. Pasaron las semanas. María Fernanda llamó algunas veces. Con cautela, con respeto. Te llamo luego, decía. Si estás ocupada. Gracias por avisar, respondía yo. Iván apareció solo una vez para firmar un documento pendiente. No voy a intentar nada, dijo. Aprendí. Eso espero, respondí. Por tu bien. No busqué venganza emocional. No hice llamadas para herir. No conté la historia para ganar aliados. Hice algo más eficaz, ordené mi vida. Separé cuentas. Establecí reglas. Me retiré de juegos que no me respetaban. Una tarde, mientras tomaba café en la sala, abrí la libreta por última vez. No para leer, para despedirme. Arranqué la última página y escribí con letra clara. Mi nombre es Brenda. No soy despistada. No pago humillaciones. No cedo mi voz. Doblé la hoja. Cerré el cuaderno. Lo guardé. María Fernanda me llamó ese mismo día. Empecé terapia, dijo. No para que vuelvas a ayudarme. Para entender. Me alegra, respondí. ¿De verdad? ¿Podemos vernos pronto?, preguntó. Sí, respondí. Sin cuentas. Sin bromas. Sin miedo, añadió. Exacto. Dije. Colgué con una sensación nueva. No de pérdida, de elección. Esa noche escribí un mensaje corto en mi teléfono. Uno que nunca envié antes, porque creía que no tenía derecho a decirlo. Si esta historia te tocó, deja un me gusta y compártela. A veces leer que no estás sola cambia más que 1000 consejos. No necesitaba aprobación. Quería compañía consciente. Me fui de esa etapa con mi nombre intacto. No con rencor, sino con respeto propio. No con gritos, sino con límites. Perdí acceso a ciertas versiones de quienes amaba, sí, pero recuperé algo más grande, el control de mi vida. Y si alguien te humilló creyendo que siempre pagarías el precio, recuerda esto. No hace falta vengarse para cerrar una herida. A veces basta con levantarse, ordenar las cuentas, decir hasta aquí, y salir sin deberle nada a nadie, ni siquiera una explicación.